Bueno, Yolanda, qué bueno volver a verte. Como me gusta volver a estar en otra entrevista contigo, en este caso para tu siguiente libro, que va a ser de lo que vamos a hablar este rato para poder darlo a conocer y presentarlo al mundo. Y nada, bueno, por si hubiese alguien que todavía no te conoce, Yolanda Casares, nacida en Granada, vives en Dúrcal, mamá de 2 hijos ahora ya adolescentes y estupendos, trabajas en una gestoría junto con tu marido y, si no me confundo con la fecha, ahora me corriges, desde el año 2015 sufres un dolor crónico por una neuralgia intercostal. ¿Es así, Yolanda? Así es. Ese es mi tipo de dolor, es un dolor neuropático. Mm. Ujú. Entiendo que esta vivencia del dolor neuropático que aparece en el 2015 te lleva a movilizarte mucho por redes sociales y la comunidad de Twitter, ¿verdad, Yolanda? En principio entré en Twitter porque el médico que me llevaba, el médico que me diagnosticó, tenía su cuenta en Twitter y comencé a seguirlo. Lo que pasa es que al principio yo no hablaba mucho, yo leía las noticias, leía a otros pacientes que al principio de la enfermedad no creas que da miedo conocer a otras personas que tienen el mismo dolor que tú porque piensas que a lo mejor no te hace bien, ¿eh? Mm, Y entonces comencé a conocer pacientes que tenían el mismo tipo de dolor que yo, que tenían blogs con entradas maravillosas, con las que me sentía identificada y con las que aprendía. Y me quedé por eso, porque encontré una comprensión que quizás fuera no mm, tenía, ¿no? qué Y bueno. bueno, y Sí. me, me tiré de cabeza a la piscina un día mundial contra el dolor, que es el día 17 de octubre, porque me liaron. Yo no sabía exactamente quién iba a estar en el directo y me encontré con el presidente de la Sociedad Española del Dolor en su momento, el doctor Víctor Mayoral, y con la actual presidenta, la doctora Madariaga. Recuerdo que hablamos sobre el problema de lo tarde que llegan los diagnósticos, lo que cuesta acceder a una unidad del dolor. Y luego continué pues con estas pacientes que me lanzaron al directo en la comunidad de pacientes que cuentan. Y después me he unido a pacientes que ayudan. Qué Así que bueno. ese ha sido mi recorrido en las redes, sí. Jo, yo Y creo que bueno, lo y que Que yo creo que lo que has no, encontrado, que te me quiero decir, Yolanda, en la comunidad de Twitter y en redes sociales, o la sensación que también yo desde fuera, el poco contacto que he podido tener con vosotras, lo que os he conocido, habéis encontrado un grupo de comprensión, de sentiros identificadas, ¿no? Como decías antes. sí, porque eh, a veces las redes sociales son un modo de descargar un poco a tus personas que tienes cerca de lo que estás pensando, ¿no? Y hay gente que son pacientes y que ahí se expresan, ¿no? Y lo lees y dices, jolín, es que yo pienso igual o yo he pensado igual en algún momento, ¿no? Entonces mi objetivo, yo tenía un objetivo que es el que creo que tenemos todos los pacientes que estamos en redes, que es visibilizar y de algún modo concienciar a la sociedad de que hay personas que sí, que se puede tener 24 horas al día dolor, 7 días de la semana. Por desgracia, que eso es algo que es difícil de concebir. A mí no me despierta el dolor, pero hay personas a las que el dolor tampoco las deja dormir, ¿no? Y también la gente piensa en una enfermedad que tiene un diagnóstico, un tratamiento y una cura. Y hay Sí. enfermedades que no tienen cura, que te pueden aliviar, como es el caso del dolor crónico, ¿no? Entonces, eh, creo que la sociedad, en parte, bueno, yo siento un poco de indiferencia ante el dolor crónico de las personas. Y creo que en parte es por la desinformación de las enfermedades que lo generan, que son enfermedades que no son muy conocidas, y también por el desinterés, porque a veces hasta que no vivimos una realidad, no, no somos capaces de ponernos en la piel de la persona que la está viviendo, ¿no? Y entonces la realidad del dolor es muy compleja y no es nada atractiva. Esa es la razón por la que estoy en redes, por la que comencé. Y luego Que vino Mamá, tiene una amiga invisible. eso, aquí la tengo conmigo.
porque durante todo este tiempo, bueno, ya ves, ha estado acompañándome también aquí en la consulta, lo he recomendado muchísimo, Yolanda, lo he trabajado yo también en consulta y vamos, ha sido desde que te conocí tu primera obra, bueno, una referencia que me ayudó a mí mucho en mi día a día también para poder explicar a los más pequeños de la casa y a las familias cómo, bueno, todo esto que estabas hablando de lo que supone el dolor crónico en la vida de una persona y también en la vida de una familia, ¿no? Como eso requiere también ese ajuste a nivel de todas las personas que conviven con esa persona con dolor crónico y a mí tu libro, tu cuento me ayudó un montón a hacer todo este trabajo. Aunque hoy tenemos el objetivo de darle visibilidad a tu siguiente creación, sí que me parece muy interesante si nos puedes contar un poco sobre cómo fue toda la difusión del cuento de Mamá tiene una amiga invisible y sobre todo algo que me ha gustado mucho que has hecho y que no conozco en profundidad de todos el trabajo divulgativo que has hecho en colaboración con centros educativos. A mí eso me parece una maravilla, Yolanda. ¿Cómo fue toda esa experiencia? La verdad es que me ha dado la oportunidad y me la sigue dando porque yo sigo yendo a los coles. Yo digo, Ah, ¿cuándo voy a dejar de ir? Cuando sea la abuela del cuento ya. Porque con 45 años que voy a cumplir, con mi lazo verde así con lunares blancos, ¿no? Y mi sudadera morada de corazones, y allí voy yo, y donde haga falta con Lola, ¿no? Es una experiencia muy bonita, te permite entrar en contacto con los lectores del cuento, ¿no? Con el público objetivo, ¿no? Y con el lector destinatario, ¿no? Y la verdad es que empecé hablando con los niños pequeños, pero como el cuento tiene un fondo adulto, los profesores empezaron a decirme, no, no, hay coles que llegan hasta segundo de la ESO, ujú. porque luego se pasan en tercero de la ESO al instituto, ¿no? Y he hablado hasta con alumnos de segundo de la ESO. Con los pequeños hago un cuentacuentos más pequeño, ¿no? Más tierno, más, no puedo entrar en materia, ¿no? Incido un poco en lo importante que es el cariño y que es el amor, ¿no? Para las personas que tienen dolor. Y con lo más grande sí, si entro ya en materia, en lo que es la empatía, en que se pongan en nuestro lugar, le explico un poco cómo funciona el dolor, ¿no? ¿Qué órgano lo interpreta? Se quedan alucinados porque le pregunto, ¿qué órgano interpreta el dolor? Y muchos me dicen, el corazón. Anda, Y yo pienso, bueno, jolín, es que no es tan desencaminado, yo también a lo mejor lo hubiera contestado. Y le explico, bueno, cómo es el proceso, ¿no? Cómo llega el dolor al cerebro. qué Y guapo. le hablo de que el dolor tiene muchas caras, que no solamente les pregunto, bueno, yo creéis que tengo dolor, ¿no? Y me dicen, no, ¿por qué? Digo, porque vengo así vestida, ¿no? Vengo maquillada, estoy sonriendo. Le hago a entender que el dolor tiene muchas caras. Bueno, con ello hablo más en profundidad. Jo, me encanta lo que Y estás diciendo, me parece una labor muy importante, claro, empezar ya desde los pequeñitos a esto que te motiva, ¿no? De lo que me estabas contando también antes de tu finalidad en redes, de dar esa visibilidad y concienciar, poder empezar ya desde los más pequeñitos, en colaboración con los centros educativos, me parece una forma de acercarte a los objetivos que te mueven bastante buena. Y bueno, entiendo que hay una parte también gratificante, ¿no? De poder llevar tu libro y sí, compartirlo con ellos y lo que te vas encontrando en esos encuentros. es que los niños Vale. son esponjas, Y son esponjas. Luego voy a decir una cosa, porque no lo han comprado solamente niños que tienen familiares con dolor. Lo bueno es que la verdad es que el libro, la mayoría de los libros los he vendido yo, lo he enviado yo, ¿no? Y hay padres que no viven esa realidad y que son fantásticos y quieren que sus hijos conozcan otro tipo de realidades. Ahora hay un montón de cuentos sobre todo, ¿no? Sobre más temas. Y bueno, tengo la satisfacción de que hay niños que van a leer sobre esta realidad antes de que, bueno, de que ojalá nunca la tengan cerca, ¿no? Pero es verdad que igual que cuando, es verdad que no vamos al médico para prevenir una enfermedad, pues los padres eh, a veces no le explican a su hijo cosas hasta que no les llega, ¿no? El momento en su vida. Y hay padres que dicen, pues sí, pues quiero que mi hijo conozca esta realidad. Y entonces he enviado cuentos también a niños, a padres que se han interesado y querían que su hijo conociera la realidad, pero no porque existiese en casa, ¿no? Eso es crear a niños con empatía, ¿no? Que es lo que necesitamos. total, vamos, me encantan esas experiencias y que hayas podido formar parte de ellas, me parece muy enriquecedor.
Y aquí es cuando llega, entonces, desenredando el dolor crónico. Como hemos hablado este Sí, ratillo del cuento, ¿qué diferencia nos tenemos entre el primer cuento, Mamá tiene una amiga invisible, y Desenredando el dolor crónico, Yolanda? pues básicamente es el público objetivo, que en este caso son adultos que sufren dolor, sus amigos, familiares, seres queridos o personas que se interesen en este tema porque que quieran comprender y ayudarnos y la profundidad con la que se trata el tema. Ya hablamos con una cierta profundidad diferente. Lo que pasa es que en él sigue apareciendo Dolores Lolita Lola. Sí, porque vamos, a ella siempre le aporta ese toque de frescura, ¿no? Ese toque de ternura y de, bueno, de humor, que también es muy necesario ante el dolor. Y bueno, y Lola continúa su labor primero con los pequeños y ahora con los adultos, ¿no? Con personas adultas y con la gente que hay a su alrededor. Sí, vamos, está claro entonces que la diferencia sobre todo es el público objetivo al que te diriges, pero sí que Dolores Lolita Lola pueda seguir formando parte de Desenredando el dolor crónico me parece un acierto, porque es verdad que es una forma también muy metafórica que creo que conecta muy bien con las personas, con los lectores, a la hora de poder trabajar todo lo que te planteas con el libro. ¿Qué te llevó a ello después de este cuento ya tan maravilloso, de todas estas experiencias tan buenas de poder participar en los centros educativos? ¿Cómo sacaste la energía, las ganas, la motivación y qué te llevó a decir, pues venga, ahora desenredando el dolor crónico? Bueno, es que me di cuenta observando la reacción de los adultos al cuento de por qué había llegado, porque hay muchos libros que se escriben sobre dolor y la gente no los lee. Había llegado por su formato, que era un cuento, que es una forma sencilla, que ocupa poco tiempo a las personas y que en cierto modo eh, creo que todos llevamos un niño dentro, ¿no? Y es una forma de aprender am, fácil, ¿no? Es decir, que es el formato lo que hizo que funcionara el cuento. Porque luego yo te digo que aunque sea un cuento destinado a niños, lo han comprado personas mayores con dolor que tenían hijos y en su momento no lo tuvieron, lo han comprado personas que no tienen hijos pero sí tienen dolor, lo han comprado, en fin, que no solamente han sido personas con dolor crónico y con hijos los que lo han comprado, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso, que esa era la fórmula, ¿no? Hay que meter los temas así pues como se hacen ahora las cosas. Si lo piensas, ahora tenemos tanto estímulo, ¿no? Que tienen que ser unas cosas vistosas y llamativas y que nos las pongan de una manera agradable, ¿no? Y bonita para que nos entren por los ojos, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que volver a hacerlo así. Y por eso el libro está hecho de una forma estudiada, son capítulos cortitos, Ujú. capítulos sencillos, una lectura sencilla y van acompañados de una ilustración que hace de metáfora del capítulo, ¿no? Entonces, es un libro sencillo de leer. Y también, bueno, que puedes leer un capítulo hoy cortito y mañana, es decir, que no cansa, no Sí. cansan, porque el dolor es un tema muy complejo y denso y leer mucho tiempo sobre ese dolor, pues sobre ese tema, cansa. Me parece muy buena estrategia y es que yo misma leyendo el libro para poder hacer la entrevista, conocerlo, es la misma sensación que yo pude tener. Está estructurado de una manera en la que entiendo que si tu objetivo era este, ¿no? El analizar que lo que había conectado con el público del cuento era cómo lo transmitía, la sencillez y que aunque estaba destinado a los más pequeñitos, gracias a su formato pudo llegar también a los adultos. Creo que si tu objetivo que te movía con Desenredando dolor crónico era hacerlo de esa manera, lo has logrado, ¿no? Porque yo leyéndolo, sí que es verdad que es una lectura amena, te da la sensación de que vas avanzando rápido, yo creo que también es muy gratificante, vas dando las píldoras de una forma muy concreta, con el objetivo de cada tema, y es lo que tú dices, yo creo que conecta mucho con la forma de consumir contenido que tenemos a día de hoy. En ese sentido, veo que la estructura del libro fue algo bastante importante a la hora
de desarrollarlo. ¿Cómo fue el proceso creativo, Yolanda? A mí me da risa, porque, porque claro, yo no tenía en mente escribir más. Sí, yo recuerdo que cuando me preguntaban, ¿piensas escribir más? Yo decía, no, yo no escribo más. Y me pasaba que me asaltaban reflexiones, ¿no? Y pensamientos y yo decía, jolín, cogí una libreta, me compré una libreta bonita para que me motivara más, ¿no? Y entonces yo iba ahí escribiendo pues esos pensamientos o esas reflexiones que yo consideraba necesarias, que eran significantes e importantes para las personas con dolor. Y entonces yo me llevaba la libreta a todas partes, una libreta pequeña, ¿no? Y me iba a un médico, pues en la sala de espera con mi libreta. Me iba a desayunar y desayunaba sola, no cogía el periódico, mi libreta. Y por la noche, cuando me acostaba, yo no sé no sé lo que nos pasa cuando nos acostamos, el cerebro trabaja a a otro nivel que empiezas a pensar y llegaba a encender la luz y coger mi libreta que estaba en la mesita de noche porque decía que se me va a olvidar, esto es buenísimo y se me olvida a mí, de aquí a mañana se me olvida. ¿Y qué pasa? Que yo ya tenía mi libreta llena de reflexiones y digo, "Uy, esto tengo que pasarlo el siguiente paso es pasarlo a Word". Y lo fui ordenando pues por temática, ¿no? Y poniéndole un título a los capítulos, pero que seguía ampliando, ¿no? No tenía prisa, no tenía una fecha, tampoco, y entonces lo he hecho con muchísima tranquilidad Qué y ya bueno. está ahí. Y bueno, y también quiero decir que, bueno, que quiero que quede claro que este libro describe una forma de afrontar el dolor, una manera, ¿no? Pero que hay gente a la que puede que no le funcione, igual Mm, que puede que no estén de acuerdo con algunas cosas que se digan en él, ¿no? mm. Que yo siempre una vez leí que una opinión nunca es una verdad completa y mi modo de afrontar el dolor o lo que yo haya escrito aquí no tiene por qué eh, valerle a todo el mundo, ¿vale? Que yo comprendo que, que no hay una sola manera de afrontar el dolor. Hay muchas y tienes que encontrar la que a ti te valga. Vas cogiendo cositas de aquí y de allí. A mí eso me parece muy sabio, Yolanda, y es que es así. O sea, cada persona en general somos un mundo, cada contexto en el que hemos vivido y que tenemos cada persona hace que lo que nos ayude pueda ser de una manera o de otra, y más cuando además añadimos el dolor crónico. Yo creo que cada dolor crónico es único, cada persona tiene una vida única, y a mí esto que me parece que estás diciendo me parece muy sabio y muy honesto y muy modesto, pero es la realidad, ¿no? Yo muchas veces utilizo esta frase de cada uno que coja lo que le sirva y que descarte y se olvide de lo demás. Y yo, bueno, de lo que nos conocemos, veo que tu enfoque es este, ¿no? Es un enfoque generoso de aportar tu visión, pero no desde una imposición, sino desde esta explicación, ¿no? De os ofrezco, os regalo mis reflexiones, mis experiencias, mis herramientas, mis estrategias, prueba, coge las que te sirvan, ¿no? Y descarta y olvídate de las demás. Cada uno tenemos como que encontrar nuestra forma. Vale, Es que bueno. además, ¿sabes, Julia? ¿Sabes qué pasa, Julia? Que lo que no aprende, a ver, que a veces no se aprende leyendo, ¿eh? Pero lo que pasa es que el dolor, lo que no aprende, te lo enseña frustrándote, ¿eh? Y te lo enseña con sus limitaciones. Es decir, que al final acaba aprendiendo, lo que pasa es que acaba aprendiendo de una manera más penosa, ¿no? Y bueno, si de alguna manera puedo ayudar y quitar alguna penosidad, ¿no? Quitar alguna, pues me alegra. Sí, yo creo, sí, porque además se nota mucho en los procesos, pues cuando aparece por primera vez en la vida de una persona el dolor crónico, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cada uno luego tiene que empezar como a aprender y a conocer, y se va notando mucho cuando acompañas a una persona en su proceso, cómo va evolucionando en las herramientas y las estrategias que va adquiriendo en función de lo que dices, ¿no? Que a veces es a base de frustración y de los ensayos y errores de cada persona. Pues yo creo que eso está la parte como de regalar, aportar o enseñar, como en tu propio proceso, lo que has podido aprender, por si alguna persona que esté en otro momento, en otro proceso o en la circunstancia en la que sea, puede evitar alguna frustración, aunque inevitablemente por el camino muchas van a aparecer, ¿verdad?
Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay un capítulo que para mí es indispensable, que es el capítulo número 2, que se llama Aceptación sí, resignación no. Y es porque, como tú dices, los pacientes con dolor crónico pasamos por diversas fases, incluso retrocedemos, que creemos que sabemos las cosas y llega un pico de dolor o llega una época de más dolor y vuelve a retroceder, ¿eh? Y es normal. Y en la primera fase estamos tan perdidos hasta que tenemos ese diagnóstico, hasta que asimilamos que es para nosotros, ¿no? Tenemos unas emociones, tenemos tantos miedos, tanta angustia, ¿verdad? Y tenemos ese bucle que no sabemos ya, a veces empieza dolor, emoción y emoción, dolor, en mi caso por ser neuropático. La Sí, emoción me, las emociones negativas me causan dolor. Que hay una época, la primera, en la que nosotros luchamos contra todo eso, porque lo que queremos es, yo no quiero esto para mí. claro, Esa es la que ya se te tambalea la fe, le pide a Dios, quítame claro. esto de encima, porque no quieras pensar que esto va a ser para ti, ¿no? Y entonces esa etapa es muy frustrante y es muy dolorosa. Y claro, acabas tan cansada, gastas tanta energía en combatir algo que está fuera de tu control, como es el dolor crónico, que luego pasa a otra fase que yo digo que es la fase de la resignación, en la que Mm, te quedas un poco, sí, pasiva, es menos dañina que la otra, porque la rebeldía interior esa nos hace mucho daño. Lo que pasa es que cuando te resignas, eh, conectas con la frustración, conectas con la pasividad, haces lo que te dicen los médicos, crees que tú no puedes aportar mucho, ¿no? Y de la resignación mmm, parte la siguiente fase. Ya cuando tienes un poco de tranquilidad, puedes decir, bueno, este es mi dolor, me limita, me condiciona, pero no voy a dejar que me defina, ni que controle mi vida, ni que sea el centro de mi vida. Y entonces me voy a hacer dueña y me voy a encargar de la parte que me corresponde a mí en mi tratamiento. Cuando mi médico me diagnosticó, me dijo, Yolanda, el 80% de tu tratamiento va a ser tu actitud. Yo me quería morir. En ese momento estaba, todavía yo no lo había aceptado y fue duro, ¿no? Entonces, ese momento en el que tú te das cuenta de que tu actitud es muy importante, que sí que cuenta, mm. para que tú puedas mejorar y evolucionar como paciente, es cuando ya dices, acepto y de aquí en adelante con lo que tengo voy a trabajar y voy a hacer todo lo que pueda para mejorar. Claro, yo creo que este proceso que estás contando, las personas con dolor que te puedan escuchar se van a sentir muy identificadas, porque al final es que están viendo de alguna manera como una forma, un proceso, está por todas las fases que acabas de explicar, casi inevitable, porque al final cuando llega un dolor a tu vida es que nadie quiere sufrir. Todos queremos vivir tranquilos, sin dolor, sin preocupaciones. Entonces, de alguna manera, claro, recién llegado a tu vida, todos pasamos por esa fase, ¿no? Porque nadie lo quiere. Entonces empezamos inevitablemente en esa lucha del principio, hasta que luego llegamos, como bien dices, a la resignación y la aceptación. Y porque además lo que conocemos por la forma, ¿no?, de la que hemos conocido el mundo hasta el momento y cómo nos vamos manejando, entendemos que cuando tenemos una enfermedad, voy al médico, busco un tratamiento y llega la solución. Y son los patrones que tenemos en nuestra cabeza y con los que nos manejamos y vemos el mundo. Entonces, cuando llega por primera vez un dolor a la vida de alguien, lógicamente va a utilizar los patrones que conoce para intentar salir de la mejor forma posible de las situaciones. Luego, cuando empiezas pues a ver estas otras partes que te van tocando y empiezas a avanzar en este proceso del que tú has contado, ¿no? Pero de alguna manera al inicio es muy difícil porque nadie quiere y nos manejamos con los patrones que conocemos. Que por desgracia muchas veces los patrones que conocemos acaban empeorando el dolor crónico y la nueva realidad en la que vivimos. Es compleja, es una vivencia muy compleja y que al final el que mejor la conoce inevitablemente y por supuesto la persona que lo está sufriendo. Hablando de los capítulos del libro, este que acabamos de comentar me parece muy importante por todo lo que estamos diciendo. Está de los primeros, además, llega muy prontito en la lectura
Y luego hay muchos dedicados que me parecen muy interesantes al tema del autocuidado, ¿verdad, Yolanda? Sí, bueno, el autocuidado, entendido, para mí con dolor neuropático, el autocuidado, aparte de ser esa rutina, ¿no? O ese a lo mejor ejercicio físico que aún todavía puedes hacer, ¿no? Yo puedo caminar, como digo, a velocidad de crucero y sin cuesta. Yo cuando hago cardio, mi dolor se enciende, ¿no? Aparte de ese ejercicio que puedes hacer, aparte de, para mí es muy importante mantener mi paz, conservar mi paz. Para mí el autocuidado es fundamental, la tranquilidad interior, ¿no? Y también el autocuidado abarca muchas cosas, entonces yo podría decirte 15, 20 cosas, ¿no? Pero tampoco quiero decirte tantas. También hay una cosa muy importante en el autocuidado y es eh, seguir teniendo relaciones sociales con otras personas, seguir socializando, que es una cosa que a las personas con dolor poco a poco nos cuesta, ¿no? Y, y algunas veces nos aísla un poco, ¿no? El autocuidado son muchas cosas, es que te diría frase por frase del libro, pero básicamente consiste en buscarte un modo de mantener a raya tu dolor con lo que tengas que hacer, ¿vale? Y es muy importante también la salud mental, el apoyo psicológico. Yo siempre lo digo, que el dolor crónico no es una cosa fácil de llevar y que en el autocuidado tiene que también estar presente si tú no puedes eh, desliar, ¿no? Todos estos nudos, ¿no? Que estamos diciendo, desenredar, es muy importante que acuda a un profesional y que te ayude haciendo terapia. Mm, Y sí, bueno, hay capítulos que lo que hacen es un poco ayudarte a gestionar ese malestar que te conlleva vivir con dolor crónico. No son aprendizajes que dices, bueno, voy a intentar aplicarlo, voy a intentar comprenderlo, que es fácil comprenderlo, lo difícil de aplicarlo, hasta para mí que lo he escrito. Pero son esos, son capítulos que son aprendizajes que se pueden aplicar, ¿no? te iba a preguntar ahora con todo lo que estabas contando del autocuidado, que además lo mencionas muy bien, bueno, vas a estar poniendo en el libro ejemplos prácticos, de hecho no recuerdo exactamente, tampoco quiero desvelar los secretos del libro a la gente que nos pueda estar viendo, tienen que comprarlo y leerlo, pero bueno, pues hay algún capítulo muy práctico que pones ejemplos que pueden llevarse a la práctica y de decir, bueno, pues voy a proponerme mañana intentar hacer esto que cuenta Yolanda en el libro, ¿no? Y como hablábamos antes, cada uno de coger la parte que le pueda servir o no. Y además en el autocuidado lo relacionas de una forma muy sabia y me parece muy importante con el tema del apoyo social y de las relaciones interpersonales, ¿no? Mencionas en varias ocasiones la importancia de fomentar ese autocuidado y a veces de encontrar momentos de o espacios de seguridad, de descarga, que era cuando lo unías a veces también, cuando a veces las personas pueden llegar a necesitar ese acompañamiento emocional, de cara a también el cuidado de las personas que nos cuidan. ¿Cómo mencionas todo esto en el libro, Yolanda? Bueno, hay un capítulo que se llama Base de recarga y fíjate que las personas con dolor, con el poco tiempo que tiene ahora la gente, con el estrés de vida que llevamos, pues las personas con dolor, entre comillas, tenemos el lujo de tener tiempo para cuidarnos, aunque estemos hartos de cuidarnos, ¿no? Y a veces hacerte amigo de un poco de la soledad, del retiro, del descansar, de desconectar, es bueno para nosotros. También hay personas que son auténticas bases de recarga, ¿no? Que son personas jolín, que conocen tu peor versión porque te han visto en tus peores momentos. En mi caso, mi marido, ¿no? Me ha visto en mis peores momentos. Y aún así, siguen sacando lo mejor de ti, te renuevan y te hacen sentir bien, ¿no? Entonces, hay zonas de recarga, bases de recarga que son zonas, y hay personas que son también unas grandes bases de recarga. También hablo de las zonas seguras donde explotar. La zona segura. ¿Cuál es la zona más segura donde explotar, Julia? ¿Cuál es?
Bueno, yo creo que puede haber muchas. Entiendo también que puedas estar pensando en la ayuda profesional, pero ya también lo que hablabas de las, es una, evidentemente que su función en muchas ocasiones es esa, ¿no? Como una base, un refugio seguro en el que explotar, en el que poder descargar, en el que buscar el acompañamiento, pero también tiene su relevancia lo que estabas diciendo, también esas personas de base segura en las que poder recargar pilas. Yo creo que muchas veces un acompañamiento entre ambas, pero una no sustituye a la otra, son muy necesarias todas, porque al final la calidad de nuestros vínculos, la calidad de nuestras relaciones y la mirada que pueda encontrar en mis seres queridos, eso es salud mental. Entonces, ambas son muy necesarias, no excluyentes, en función de las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero me gusta mucho cómo me enfocas toda esta parte en el libro de la necesidad de esa mirada en los seres queridos, de esos vínculos de conexión, de seguridad, porque yo muchas veces también hablo, ya sabes que yo, por ejemplo, estoy mucho más especializada en fibromialgia y cuando hago las intervenciones a nivel grupal con las familias, de alguna forma les digo que ellos también en parte tienen fibromialgia, ¿no? Porque de alguna manera, evidentemente, no son ellos los que están sufriendo el dolor físico en su cuerpo, el cansancio, el agotamiento y todas las demás síntomas que acompañan a la patología, pero ha entrado en su vida, ha entrado la patología, la fibromialgia en este caso, en su vida. Entonces, que hagas mención a todo ello en el libro, de incluso de cómo relacionas, ¿no?, ese autocuidado propio para poder cuidar a la persona que me cuida. Hay un capítulo que se llama eh, Distancia sana, Mm, esponja y no espejo, porque las personas que tenemos más cerca, las que más nos quieren, son las que tienen más difícil practicar una empatía sana. ¿Y qué entendemos por una empatía sana? Aportar, ¿no? Aportarle a alguien, a esa una persona con dolor algo positivo, sin absorber su dolor, ¿no? Sin hacerlo tuyo. Claro, eso es muy difícil cuando son personas que te quieren, es tu marido o son tu hijo, las que lo tienen que practicar. Entonces, la distancia sana consiste en eso, en que eh, mm, te entregues a un nivel en el que puedas aportar y en el que el daño y lo que está sufriendo la otra persona no te haga daño a ti, porque hay muchas personas que sufren un desgaste por compasión, ¿no? claro, Y, y eso está ahí, el síndrome del cuidador, como se dice, quemado, ¿no? sí, Por desgracia pasa, ¿no? Y también hay un capítulo que se llama Asertividad para no vivir a la defensiva, en el que, bueno, eh, intento explicar que lo que hay que tener un equilibrio entre lo que queremos decir y lo que debemos decir para no hacer daño a la otra persona, ¿no? Tenemos que siempre eh, pensar que los que están a nuestro lado no nos dicen las cosas por hacernos daño ni por chincharnos, ¿sabes? Lo dicen por nuestro bien. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que nosotros no nos lo tomamos, no sabemos tomárnoslo bien o no lo interpretamos bien. Entonces es un poco injusto también para ellos, ¿no? El hecho de que se sienten atacados, ¿no? Entonces hay que hablar con bondad, expresar las cosas en un tono, en un momento adecuado y pensando muy bien las palabras. Lo que pasa es que cuando muchas veces a mí me pasa, por eso decía lo de la zona segura donde explotar, que las personas con dolor, por no ser unas quejicas, por no, bueno, por no cansar a la gente que tenemos alrededor, no cargarla siempre, pues no vamos soltando poco a poco. Y somos una olla express. Entonces, si no esa olla express que le quita el pitorrillo y va soltando poco a poco, ¿no? Si no habla poco a poco, ¿qué pasa? Que en casa se normaliza tu dolor y para que te hagan caso, pues tienes que recordarle que estás enfermo. Y entonces eso no puede ocurrir porque cuando tienes que recordarlo es porque ya has llegado a tu límite y ya no lo dices ni de la manera adecuada, ya no lo dices en el tono adecuado, ya le salpica, la olla explota y le salpica al que menos debe salpicarle, que es a la persona que te está ayudando y que te está acompañando.
Me gusta mucho la metáfora de la vía express porque yo la uso tanto y al final es que es verdad. Y claro, el día a día nos puede llevar a eso que estás diciendo, de esa insensibilización, ¿no? Del el que al final llegamos a unos puntos de ese equilibrio en el que callamos el dolor, no lo contamos, nos acostumbramos y acabamos teniendo que, bueno, acaban dándose situaciones que comunicativamente son a veces más disfuncionales porque acaba explotando todo por los aires. Que con relación a esto de lo que estabas comentando, Yolanda, tan importante de la comunicación, de cómo hablar sobre el dolor, hay un capítulo que me parece muy importante, de hecho me conecta un montón con un artículo de blog que había hecho yo hace tiempo, que se titulaba Nadie entiende mi dolor. Tienes un capítulo en el que hablas de las frases hechas Ah, y me parece muy bueno porque está tan extendido, yo creo que a veces, ahora nos cuentas, ¿no? Cuál fue tu enfoque, cómo lo escribiste, pero yo sí. creo que muchas veces son frases hechas desde el que no sabemos qué decir, están muy instauradas y el desconocimiento a veces, ¿no? Como también hablabas en un principio en la entrevista, pero hacen tanto daño. Mira, hay frases hechas que duelen y que la gente las dice y no sabe que duelen, son, ya no son prejuicios, son malentendidos, ¿verdad? Porque muchas veces son por falta de información y de conocimiento, ¿no? Yo a mí que me dicen, es que el dolor te hace más fuerte. Que te digan que el dolor te hace más fuerte. Piensa que dicen, todo pasa, sabemos que el dolor es la tormenta, que el dolor crónico es la tormenta que no pasa. Y hay una frase muy graciosa que dice, todo pasa pero primero te atropella, ¿no? ¿Y qué pasa con el dolor crónico? Que te atropella día a día, todos los días. Entonces, ¿cómo me puedes decir que yo me hace más fuerte? No me hace más fuerte, me tiene cansada, me tiene agotada. El dolor crónico te hace más flexible, que es más importante que ser más fuerte. Te hace más comprensiva, más transigente, te hace ser otras cosas, pero más fuerte. Bueno, te vas entrenando, porque es que esto es una carrera de fondo, ¿no? Pero nosotros no queremos ser más fuertes, ¿entiendes? Creo que es más importante como la reflexión, como el ejemplo del junco, ¿no? El Sí, junco que se dobla, pero no se rompe, ¿no? Y las personas con dolor hacemos un gran esfuerzo cada día por adaptarnos a nuestro dolor, ¿no? Tenemos esa capacidad de resiliencia porque es que nos adaptamos cada día a nuestro dolor y a lo que las limitaciones que nos impone y esa emoción, esa, ¿no? Esa noria, pues lo que hacemos es cada día adaptarnos. Entonces yo creo que es más importante, nos hace más flexibles, más tolerantes, más comprensivos en lugar de más fuerte. Luego otra frase muy extendida es que cuando te dicen, es que tú, el dolor es que te hace mejor persona. Y que de verdad hay algunas cosas que se hablan de las bondades del dolor y la gente pierde de vista lo terrible y lo que es la realidad del dolor. El dolor no te hace mejor persona. Mira, es cuando te haces tú algo en un dedo pequeño o una rozadura en un zapato y te fastidia una salida, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate vivir con dolor a diario. Si salir de nuestro dolor es muy difícil. Salir de nuestro propio dolor para nosotros también es muy difícil. Yo salgo muchas veces comparándome con personas que tienen dolor peor, ¿no? Y eso me ayuda a situar mi dolor. Pero el dolor te lleva muchas veces por cobardía y por miedo, te lleva al egoísmo, te lleva a la comodidad, te lleva a ser menos sociable. mm, Porque la sociedad que tenemos es una sociedad que lleva un ritmo vertiginoso y a la que nosotros no llegamos. Yo puedo salir un día y no puedo salir dos y tres seguidos. Yo tengo que descansar. La claro. gente puede continuar. Yo no sigo el ritmo no puedo llevarle el ritmo a la gente, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, nos hace un poco menos sociables. Y es algo que debemos, por eso hablábamos en el autocuidado, que debemos intentar mantener relaciones sociales, porque cuanto más grande es el dolor y más tiempo llevamos con él, menos sociales nos puede hacer. ¿Vale? Entonces, que no nos digan que el dolor nos hace mejor persona, que no es verdad, que nos hace diferentes, ¿vale? Que nos cambia, pero nos cambia porque nos tenemos que adaptar
a su tiranía, a ver si me entiendes, pero no nos hace mejores personas, eso tampoco. Y, y bueno, cuando te dicen que tienes que ser más positiva, ¿no? Que esa otra frase que también, que tienes que ser más positiva. Pues la verdad es que hay días en que ser más positiva con dolor es un listón demasiado alto que no quiero que me ponga nadie, porque ya hago siempre más de lo que puedo. Quiero que la Claro, gente lo entienda, que las personas con dolor siempre hacemos más de lo que podemos. claro, es que qué Esa es otra ser, frase que sí, que es ser positivo viviendo dolor crónico, ¿no? Es lo que tú dices y el recorrido que acabas de decir, la explicación me parece muy necesaria de decir, de escuchar y de repetir muchas veces porque verdaderamente no sabemos a veces hasta qué daño podemos hacer con las palabras. Lo has ido dejando entrever también, ya no solo ahora cuando estabas hablando de los malentendidos que podemos encontrarnos a nivel de cuando nos comunicamos o no se comunican otras personas con nosotros, y también al inicio de la conversación, cuando hablábamos de la aceptación, has ido hablando como en varias ocasiones de la importancia y de cada uno aprender y conocer, entender cómo es su dolor. ¿Qué papel crees que juega que cada persona pueda tener ese conocimiento sobre cómo funciona su dolor? vamos a ver. En primer lugar, tenemos que conocernos a nosotros mismos y el dolor nos ayuda muchísimo, porque cada uno tenemos una situación diferente. Como tú dices, de niños hemos tenido una educación, eso nos marca la forma de afrontarnos a nuestro dolor. Tenemos unas situaciones familiares diferentes, unas situaciones económicas diferentes, en fin, cada paciente es único y cada dolor es Sí, único. ¿Qué pasa? Si conoces bien tu dolor, le pierdes un poco el miedo, ¿no? Si conoces el funcionamiento de tu dolor, si sabes que, bueno, como ya tantas veces me ha pasado, yo sé que el dolor empieza así, pero luego va a bajar, va a disminuir, me tengo que tranquilizar en mi caso, porque es un dolor neuropático, esto va a pasar. ¿Qué pasa? Que hay dolores que no cumplen un patrón, ¿no? El mío no cumple un patrón. Cuando yo llevo muy bien mi dolor, porque lo conozco, cuando él incrementa porque yo he hecho un esfuerzo. Entonces yo le veo una lógica y digo, vale, como me he esforzado más, ahí estoy pagando mi factura, ¿no? Pero cuando el dolor incrementa por un momento de estrés, por unas emociones negativas, eso a mí me saca es fuera de juego, ¿no? Entonces, conocer tu dolor es muy importante para gestionarlo, de cara a, a tu día a día y también de cara a cuando vas a una consulta con un profesional, sacarle el máximo partido. Te tienes que explicar, da igual que te dé vergüenza, porque nosotros, ¿cómo expresas cómo te duele? Pues yo le puedo decir a mi médico, es que parece que tengo el volcán de La Palma entre las costillas. O le digo, es que parece que tengo hormigas eléctricas que están ahí caminando. O le digo, es que parece que tengo a eso sin riego, ¿no? Parece que tengo eso seco. O le digo, parece que tengo una puñalada. Yo lo describo pues como me sale, ¿no? Y claro. ellos lo entienden, es decir, hay que contar cómo es tu dolor, cómo te salga, porque es que es la mejor manera de explicarlo y ellos lo van a entender. Y, y solamente conociéndolo, puedes gestionarlo y puedes mejorar, puedes evolucionar y mejorar. Total, sí, yo de cara a esto que estás diciendo, por si a alguien le pueda pasar esa sensación de a veces, pues que Que puede parecer es muy importante saber qué aumenta tu eso, dolor y decir qué recursos tengo yo disponibles para hacer que disminuya, ¿no? eso. Es importante eso. Qué bueno, sí, sí, es que has dicho dos cosas que me parecen muy interesantes, muy importantes. Por un lado, esto que decías de que cuanto más especifiquemos de cara al profesional también, lo digo por la parte que me toca, cuando alguien se llama, porque a veces podemos tener, una persona puede tener el miedo de, es que parece que lo explico como de una forma muy vaga o muy tonta, al revés, o sea, cuanto más detalle, metáfora, información, cuanto más podamos tener una escena más concreta, a los profesionales nos ayuda mucho más. Todos estos ejemplos que tan bueno que habías dicho, como que parece que tengo el volcán, nos ayuda mucho más a poder entender dentro desde nuestra posición, ¿no? Lo que la otra persona pueda estar viviendo. Así que yo animo pues, a la gente que siempre se explaye lo máximo posible y cuente y concrete, porque yo creo que es lo que más va a poder ayudar a la otra persona
a poder entender, ¿no? Y luego has dicho otra cosa que me parece muy sabia, porque al final lo que a las personas nos genera bienestar mental, salud mental, es que el mundo sea predecible. Y como Ya, tal, ahí entra el dolor, ¿no? Evidentemente vivimos en un mundo que nunca puede ser predecible del todo, pero nos metemos en más líos psicológicos, en más dificultades cuando aumenta lo impredecible de lo que tengo a mi alrededor. Y creo que pasa lo mismo con el dolor, ¿no? Tú misma lo dijiste, cuando consigo entender que hoy estoy pagando más porque ayer me excedí, estoy pagando más las consecuencias por esto, aquello que hice, es como más comprensible dentro de las lógicas en las que tenemos para entender el mundo. Esta yo creo que es más difícil el siguiente escalón cuando a veces el dolor también funciona así y no hay una relación o una correlación entre que hago algo, no hago algo y aumenta el dolor. Yo creo que eso es un en ese escalón más. momento, en ese momento, lo difícil es mantener la calma, estar tranquila y también eso hay que aprender y decir, bueno, sé que si me pongo nerviosa va a ser peor, tengo que mantener la calma, ¿no? Y eso es lo más difícil para mí y yo creo que para muchas personas, que no sabes cuándo va a bajar y que tienes que mantener la calma porque si no, remas a favor del dolor. Claro, sí. Eso me recuerda, no tiene nada que ver, pero en mi época adolescente yo era surfista y te decían que cuando entrabas en una corriente no podías ponerte nerviosa y remar contra corriente, ¿no? Porque al final lo que ibas a hacer era como cansarte y agotarte, pues me parece ahora mismo como un símil que me ha venido a la cabeza al escuchar esto, ¿no? Que si gastamos las energías luchando contra corriente, al final no nos queda para poder, energía para poder invertir en retomar. En todo esto que estamos hablando de conocer el dolor, porque también para mí cuando trabajo con la gente me parece muy importante conocer cuáles son los mensajes que nos lanzamos, la narrativa interna, las explicaciones que nos damos sobre las cosas que nos pasan. ¿Qué importancia, Yolanda, valoras tú de la narrativa que nos damos a nosotras mismas sobre lo que nos ocurre y sobre nuestro dolor? Yo creo que es fundamental porque a las personas con dolor nos pasa una cosa y es que sobrepensamos mucho. Rumiamos mucho los pensamientos que no dejan de ser subjetivos, ¿no? Y al final se convierten en pensamientos catastróficos. ¿Qué pasa? Que eh, nosotros estamos dentro de un escenario, ¿no? Somos el actor principal, ¿no? Y cuando el actor enloquece por el dolor, si tú no eres capaz de fuera decir, esto no es así, lo que estoy pensando no es así, porque te vienen pensamientos a la cabeza como, no sé, mi familia estaría mejor sin mí, es que lo estoy arrastrando, ¿no? Con mi enfermedad. eh, o mis hijos podrían tener una madre mejor que yo y qué pena que le ha tocado vivir con una madre como yo, ¿no? Que tiene dolor, ¿no? O, o el pensamiento que muchas veces tenemos de, jolín, es que no sirvo para nada, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de que no podemos ser objetivos y que esos pensamientos nos están haciendo daño, es muy importante buscar una parte objetiva. Es muy importante buscar a alguien que sepa que te va a decir lo que ve desde fuera y te va a ayudar a darte cuenta de que eso que tú estás pensando no es totalmente cierto, ¿vale? Entonces, hay que buscar personas que aporten objetividad a tus pensamientos, ¿no? Y que te hagan que, bueno, que esos pensamientos catastróficos los puedas diluir y que no te hagan daño, ¿no? Y lo suelen hacer pues las personas que están también a tu lado, ¿no? Que es muy importante que, antes no lo he dicho, que esas personas, aparte de que hay que hablarles de manera asertiva, hay que pedirles perdón, ¿eh? Cuando hemos hecho algo, hemos hablado mal o le hemos hecho algo que le hace daño, porque elimina el sentimiento de injusticia que ellos sienten de, jolín, que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y aún así, eh, mira, meto la pata, pero que es injusto, ¿no? Que lo estoy intentando, ¿no? Y también hay que darle la gracia, que hay que reconocerle de algún modo que es por ellos por los que nos podemos priorizar, porque se ponen en primer, segundo o tercer lugar para que tú puedas cuidarte, ¿no? Entonces, estas personas son muy importantes a la hora de que ese diálogo interno del que está hablando y que tanto rumiamos las personas con dolor porque no hablamos suficiente, ¿eh? Nos ayude. Entonces, es importantísimo
pues eso, que no seamos la olla express. Hemos dicho que de repente, por no ir soltando, poco a poco explota y le explota a quien menos debe explotar, que es a las personas que tenemos cerca, a los que más nos quieren, que no lo Sí, hacen con ninguna mala intención. sí, sí, las personas que más nos quieren, que más tenemos cerca y a veces, bueno, con las que también incluso tenemos esa sensación de seguridad para cuando explotamos. Pero qué importante esta parte, ¿no? De que gracias a esas personas de nuestro entorno podemos encontrar un pensamiento diferente, alternativo, que nos ayude a rebajar esa angustia y esa narrativa interna que nos estamos dando, ¿no? Porque a veces somos nuestros peores enemigas y vamos, estoy segura que muchas veces el diálogo interno que nos estamos dando a nosotras mismas no se lo daríamos a otra persona de enfrente. Bueno, No, y para profesionales de la salud, ¿qué piensas que podemos aprender de desenredando el dolor crónico, Yolanda? a ver, ahora ya somos conscientes de que bueno, están siendo conscientes y ahora la moda es de que necesitamos un enfoque multidisciplinar, ¿no? Una mirada integradora del paciente, ¿no? Que no solamente necesitamos un médico del dolor que nos ponga una infiltración, sino que necesitamos psicólogos, fisioterapeutas, incluso trabajadores sociales. Es decir, que no somos solamente el dolor, es todo lo que el dolor hace con nuestra vida, ¿no? Y bueno, y dentro de esa visión, la salud mental sabemos que está fatal, que es muy difícil acudir a una consulta de la seguridad social, tarda muchísimo, en el tiempo entre una y otra hay mucho espacio. Entonces, eh, normalmente acaba eso pagándote un privado y yo quiero que entendamos que en una consulta a los pacientes necesitamos casi un traductor e intérprete para saber y comprender qué nos está pasando. Pero ese traductor e intérprete que nos dice, te está pasando esto en tu cuerpo, ¿no? Necesitamos que nos lo diga de una forma bondadosa y en un tono bueno. Entonces, el profesional siempre se dice que una persona no es lo que dice, sino lo que hace, ¿no? Pues Ujú, para los pacientes, el profesional no es solamente esos títulos que tiene colgados detrás del escritorio, ¿no? No es su experiencia profesional, ¿no? Y su conocimiento, su formación. Para nosotros, lo que hace un médico en su consulta es también lo que es un médico, ¿no? Y por desgracia, la parte subjetiva que nosotros expresamos en consulta, ¿no? La parte emocional, los médicos, bien porque ya estén, no sé, expuestos a tanto sufrimiento, ¿no? De sus pacientes, también porque tienen sus propias luchas, ¿no? Con la administración, con ellos mismos, ¿no? Que pueden también tener situaciones frustrantes en su vida o pasar por malos momentos, ¿no? Yo sentimos que los médicos se han desvinculado un poco emocionalmente del paciente, ¿no? Que a veces hay médicos que se dedican a diagnóstico, tratamiento, pero cuando sales de la consulta te quedas un poco pensando, estoy sola con mi dolor. Un buen médico tiene, para mí, que saber cómo me están afectando mis limitaciones, el dolor, las limitaciones que me impone mi dolor, cómo me están afectando, cómo lo está llevando mi familia, ¿vale? claro, Y que cuando yo salga con todas mis dudas resueltas y no sintiéndome sola. claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que los médicos, eh, por esa exposición continua al sufrimiento, se han puesto una armadura, ¿no? Yo digo la bata, ¿no? Como si fuese una armadura emocional, ¿no? Y bueno, yo creo que eso no les beneficia a ellos tampoco, ¿no? Porque si pensamos cuál es el sentido más profundo de su labor, que es cuidar al enfermo, ¿no? Eh, pues pienso que en el fondo saben que su trabajo lo están haciendo no de manera completa, ¿no? Es decir, que no pueden estar totalmente satisfechos con lo que hacen. Hay médicos que, bueno, abandonan las consultas porque de verdad no pueden con tanto sufrimiento, ¿no? Y se dedican a otras cosas. Hay médicos que se van al laboratorio a hacer ensayos, o se van a dar charlas, o se van a la docencia, ¿no? Porque están quemados, ¿no? Yo por eso digo que escuchar al paciente, ¿no? Leer un libro así, pues puede hacer que tenga ese enfoque
¿vale? Que tenemos nosotros y que sepas que esa persona que tiene delante de ti, que está hecha una piltrafilla, ¿vale? En ese momento y que la ves fatal, pues que detrás de esa persona hay otra, ¿no? Que quiere seguir viviendo, ¿vale? Que tú no la ves porque está emborronada por su dolor, pero que Sí. sigue ahí, ¿no? Y que quiere seguir saliendo, que quiere seguir viviendo. Y para eso el vínculo emocional con el médico es muy importante. Tal cual, acabas de decir la palabra para mí clave que me acabas de quitar, que es la parte del vínculo. El vínculo, la conexión, es que eso forma parte, como tú bien ibas explicando, de la propia terapia. Y queda coja, queda incompleta. Bueno, que te voy a contar ya en el ámbito de la psicología, que es el 90% de la terapia, la conexión, el vínculo terapéutico. Pero es una parte de la terapia, porque para poder cuidar y ayudar a otras personas, somos personas trabajando con personas, y eso es un vínculo. Es un vínculo y sí me parece lo que dices, ¿no? Que profesionales de la salud podamos leer tu libro, yo creo que nos refresca, nos ayuda a conectar y a poner sobre la mesa la variable tan importante que es fomentar un vínculo de calidad y una conexión terapéutica que, desde la que poder ayudar. ¿Sabes qué pasa? Que los profesionales que tenemos hoy en día en su formación, yo ahora creo que está cambiando, en su formación les enseñaron unos síntomas, un diagnóstico y un tratamiento. Pero cuando ellos llegan a consulta, se encuentran a un enfermo, Claro, ¿vale? Entonces, no han incluido esa parte de conversar con el paciente, escucharlo, resolver sus dudas. La parte subjetiva, la parte emocional, no está incluida. Entonces, como no está incluida, pues a lo mejor este libro puede darle esa visión, ¿no? Es lo que, ese enfoque que ellos no han tenido. Pero ya te digo que creo que está cambiando ya, que en la formación están intentando bueno, que es que si no estudias psicología, pues no, y estudias anatomía y estudias una, una medicina de anatomía aplicada, vamos a ver, si tú vas a venir y me vas a hacer una técnica, ¿no? O sea, una infiltración o sea, lo que sea, una radiofrecuencia, y jolín, que es como si, no quiero decir esto porque no, a mí yo no me he encontrado nunca con un médico así, ¿no? Pero si tú no tienes un vínculo con el paciente, es como si llegase y, yo qué sé, un veterinario, ¿no? Tú sí, imagínate. sí, Y incluso hay veterinarios que son súper cariñosos, ¿no? No se puede quedar, no se puede resumir en una técnica o en un tratamiento, ¿no? El vínculo es totalmente necesario. totalmente de acuerdo, Yolanda. A ver, cuéntanos tu secreto. ¿El siguiente proyecto cuál va a ser? Digo igual que con mamá tiene una amiga invisible. Por ahora, además, sabes que es la primera entrevista que hago. Por ahora no tengo nada más en mente porque sería, no sé, seguimos desenredando porque esto tiene tela para cortar yo no sé cuántos trajes. Por ahora no, por ahora tengo por delante, bueno, desarrollar pues desenredando el dolor crónico y nada más, y esperando que me proporcione la oportunidad de, en este caso, hablar no solo con niños, sino que pretendo ir a institutos que tengan ciclos de grado superior, Ah, qué bueno. sanitarios, ¿no? Que tienen una asignatura que se llama psicología del paciente, ¿no? Para aplicar con el paciente, sí. Entonces me gustaría ir. Y por ahora no tengo más proyectos, Julia. Solamente seguir con este. No sé si de aquí a unos años volveré. Hola, Julia. Pues yo te diría, según lo fui leyendo, bueno, a mí me encantaría como sugerencia un anexo, un librito complementario de ejercicios prácticos. Creo que completaría tan bien un capítulo en el que todo lo que íbamos hablando y un cuadernillo de ejercicios prácticos en el que cada persona puede ir rellenando, poniendo en Vamos. práctica las herramientas, las técnicas, las estrategias. Ahí te lo dejo, Yolanda. Me lo lanzan, no la idea, y me lo lanzan. Tomo, Ahí te tomo, lo... voy a por una libreta. Como coja una libreta, Ya, qué peligro tienes con las libretas, Yolanda. Para cerrar, ¿qué te parece una frase, un consejo, un mensaje final que puedas dar a una persona que conviva con dolor crónico? bueno, yo creo que es muy importante que si no puedes con él sola, solo, que busques una
persona que te ayude, un profesional. Porque al fin y al cabo, desenredando el dolor es solamente una pequeña herramienta, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Que te puede hacer que el dolor mande menos en tu vida, ¿no? Te puede ayudar. Pero no es suficiente. Hay veces que necesitas ayuda profesional. Yo la he necesitado y tenemos que normalizar que las personas que tienen dolor crónico necesitemos esa ayuda porque nuestra vida es una montaña rusa de emociones y, y es necesario muchas veces acudir, como escribo en el libro, al hilandero profesional, que son los psicólogos, que son los que saben perfectamente cómo deshacer esos nudos. Entonces, pues que te llamen a ti. Julia, que te llamen. Además, Julia hace una cosa muy chula, Julia, las newsletters, lo que envía, Sí. son también cortitas, son Mm, también muy curiosas, me ha sorprendido muchísimo el ingenio que tiene y a la total. hora de cuando las leo me encanta porque son, como hemos dicho, el mismo formato que ahora necesitamos, cortita, sencilla, con humor, son muy ingeniosas, no sé, me encanta. Así Sí. que apuntaros al blog de Julia, a su newsletter diario o casi diario y, y seguirla porque aporta muchas cosas, no solamente de dolor, ¿eh? Ella aporta de más cosas, pero Pues muchas siempre es interesante. Muchas gracias, Yolanda. Me alegra un montón de tenerte en la lista porque sé que de esa manera también estamos conectadas en todos estos momentos en los que a lo mejor no hablamos tanto y sé que estás ahí al otro lado, que lees mis mensajes y que me alegra y me agrada muchísimo que te gusten. Son con esa intención, ¿no?, de dar un pequeño ahí, entretenimiento sobre todo, que la gente se lo pase bien leyéndolo y si además podemos añadir alguna reflexión del ámbito del que me toca, ¿no? De la psicología, de las relaciones y del desarrollo personal, que cada uno se pueda luego llevar y a intentar aplicar, como hablábamos, a su día a día, pues es un regalo que tengo ahí los días pares en la newsletter. Me ha encantado siempre. Contigo, Yolanda, siempre me encanta este ratillo, charlar juntas. De verdad, transmitas una dulzura, una sensibilidad que es que a través del libro se lee. Capítulo tras capítulo, lo recomiendo, por supuesto, a todas las personas. Lo que hablamos, padezcas dolor, no lo padezcas, te quieras interesar, quieras a promover una visión diferente y hacer ese cambio social, que es una parte también que te mueve, ¿no? De que podamos entender y ver lo que es el dolor crónico desde una mirada diferente, con una perspectiva humana muy buena, muy sensible, muy respetuosa y de verdad es muy divulgativo, muy práctico y de una forma muy fácil de leer. Así que te deseo lo mejor, Yolanda. Espero que desenredes muchos dolores crónicos, que puedas darle toda la visibilidad que el proyecto se merece y que por supuesto que encantada de la tercera entrevista para tu tercer proyecto cuando venga o para lo que necesites, que para mí siempre es muy agradable poder compartir este espacio contigo. Así que gracias también por darme la oportunidad y por poder compartir nuevamente esta entrevista entre las dos, Yolanda. Yo quería que fuese tú la primera, lo tenía muy claro porque con el cuento me sentí muy cómoda. Salió muy bonito y yo quería que fuera Julián. Además, se lo dije a mi marido y a todo el mundo digo, no, yo con Julián, me quedo con Julia. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por darme tu tiempo, que sé que estás muy ocupada, que sé que tienes muchísimo trabajo y, y nada más. Que si hay alguna tercera parte, te llamaré. Gracias, Yolanda. Pues hasta la tercera parte. Un abrazo fuerte.